Hay un tema que es sumamente espinoso. Hay un tema que cuando se plantea inmediatamente levanta muchas críticas, pero hay que agarrar el toro por los cuernos. Y para eso estamos acá, en Tecnopol, para agarrar el toro por los cuernos. Y me refiero a la necesidad de una reforma laboral que obviamente incluya la eliminación de la cesantía. Espérese, espérese, tranquilo, tranquilo, no se ponga así. Si usted es un empresario, sabe a lo que yo me estoy refiriendo, la necesidad de la eliminación de la cesantía, el auxilio de cesantía, como se llama, y se establece en el Código de Trabajo. Pero vamos a ir un poquito hacia atrás. O sea, ya sabe hacia dónde vamos y yo le voy a proponer cómo eliminarla, cómo beneficiar al trabajador con esa eliminación y cómo, a partir de ahí, entonces, qué hacer para que el trabajador no se sienta desamparado en caso de que pierda el trabajo. ¿Ok? O sea, fíjense todo lo que le voy a decir. Mientras tanto, ya saben hacia dónde voy. Entonces, vámonos al inicio. Miren lo que sucede. Cuando analizamos el mercado de trabajo en la República Dominicana, nos damos cuenta de que es un mercado laboral segmentado. Es un mercado laboral donde más del 55% de perceptores de ingresos se gana la vida en actividades informales. Eso significa que no tienen nada que ver esas actividades que se llevan a cabo con el código tributario. No respetan la normativa tributaria de la República Dominicana establecida por la ley 1192 de Código Tributario. No se respeta. Pero tampoco se respeta la ley 1692 del Código de Trabajo. Tampoco. No se incluye para nada ni salario mínimo, ni horario. No se respeta tampoco el tema de la misma cesantía. No se respeta si hay despido, si ese despido es justificado o no justificado. No se respeta la flexibilidad. No, nada de eso. Nada de eso. O sea que simplemente eso es 55, que en algún momento ha sido 58% de perceptores de ingresos, pues no tiene nada que ver ni con el código tributario, ni con el código de trabajo, ni con la seguridad social. Es decir, que no cumplen tampoco con inscribirte en la seguridad social, no te pagan a ti la mayor parte del aporte que se realiza a las administradoras de fondos de pensiones, a tu fondo que administran las AFP, no lo pagan, tampoco pagan el porcentaje que te permitiría a ti, que estás en el mundo informal, recibir servicios de salud con un seguro, con una tarjetica de Senasa. No, o sea, no te permiten a ti beneficiarte de nada de eso. O sea, que es una situación bien delicada, ese mercado laboral informal que tenemos en el país. Luego está el mercado formal, que ese sí cumple con la ley 1192 de Código Tributario, con la 1692 Código de Trabajo, cumple con la 8701 de Seguridad Social, o sea que esa sí cumple ese segmento, pero ese es el que menos. Si yo veo los dos tipos de trabajadores, me doy cuenta de que el trabajador que va a la informalidad es el menos educado, es un trabajador de menor ingreso, es un trabajador que obviamente está con menos derechos, está menos protegido que el trabajador formal. La gran pregunta que habría que hacerse es, ¿y por qué se va a la informalidad? Mire, se va a la informalidad simplemente por el hecho de que todas esas legislaciones, todas esas normativas que yo he señalado, resultan demasiado costosas para las empresas, para muchas empresas, que se tienen que quedar en la informalidad o sencillamente cerrar. Pero como hay que crear valor agregado para tener ingresos, para poder comer, pues estos empresarios no se van a dejar quebrar y por eso se van a la informalidad. Y esto habría que resolverlo de alguna manera, porque hay que tratar de que las personas que trabajan en el mercado informal pues puedan tener mejores condiciones de vida. Por eso hay que hacer reformas. Hay que hacer reformas. Y hoy me voy a referir a la reforma del mercado de trabajo, la reforma laboral. La reforma laboral, y esto no solamente aplica acá en República Dominicana, yo recuerdo las reformas que se implementaron, que se llaman las reformas Hartz, las reformas que se implementaron en Alemania del 2003 al 2005, con el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo. ¿Qué significa flexibilizar? Facilidad de contratar, facilidad de despedir. En este país es sumamente complicado despedir. ¿Por qué? Porque hay una estructura de pagos que hay que hacer cuando tú despides a alguien, que es el concepto de cesantía, donde está cesantía, pero también está la parte que es correspondiente a preaviso, la parte que es correspondiente a vacaciones y otros derechos adquiridos
como es el caso de la regalía o vacaciones, etcétera. Todo eso son derechos adquiridos. Lo de cesantía es en caso que te despidan. Si es un despido que te hace un desahucio, más bien, para ir poniendo las cosas como se establece en el Código de Trabajo, porque una cosa es despido, otra cosa es el desahucio. Si te desahucian, si te dicen, mira, ya tú pues no vamos a necesitar tus servicios, aquí tú tienes tu cesantía, aquí tu liquidación, como le llaman, tu cesantía, tu preaviso, tus vacaciones y otras partidas más que son derechos adquiridos. Pues eso te llevas tu dinero y puedes durar con eso, dependiendo de la cantidad de días o años que tuviste trabajando y por lo tanto la cantidad de días que te están pagando, pues tú puedes durar 3 meses, 6 meses, lo que sea que vas a durar con esos recursos, consumiendo bienes y servicios. Pues bien, aquí está el concepto de cesantía. Ese auxilio de cesantía, ¿en qué consiste? Consiste en recursos que se van acumulando en función de la cantidad de años que tú tienes. El artículo 80 del Código de Trabajo establece que en función de la cantidad de años que tú tengas trabajando, te van a estar pagando 15 días, 18 días y así sucesivamente, y tú vas a ir acumulando sin ningún tipo de límite. Y tú encuentras empresas ahora mismo que tú le dices, bueno, déjame calcular cuál sería el monto total de la cesantía. Si yo despido a todo el personal, cuando hablo de despido, hablo de desahucio de todo el personal, ¿qué costo tendría esto? Pues yo puedo hacer el cálculo y me doy cuenta de que muchas veces el nivel de costo de despedir ese personal, de desahuciar ese personal, es superior al nivel de patrimonio de la empresa. Es decir, que realmente al final los dueños son los trabajadores por el volumen enorme que se ha ido acumulando en forma de cesantía. Pero, ¿qué significa esto de la cesantía? Que ante esa situación, muchísimas veces, pues sencillamente no se puede despedir al personal. Si usted despide al personal, usted tendría que vender activos de la empresa o endeudarse masivamente en la empresa para poder pagar a ese personal. Entonces, por eso muchas veces usted no lo despide. Pero ¿qué significa no despedir a una persona? Significa que usted la tiene que mantener ahí y esa persona no se quiere ir tampoco. Y es la típica frase, yo no me quiero ir, yo no quiero perder mis chelitos, ese es un recurso que yo tengo ahí guardado, yo no quiero perderlo, si yo renuncio pierdo esos recursos que están por concepto de cesantía ahí guardado como un pasivo laboral en la empresa y por eso no se van. Pero ¿qué significa que no se mueve una persona de su trabajo? ¿Qué significa eso? Eso significa que se pierde la oportunidad de que pueda conseguir un empleo donde pueda tener una mejor productividad, donde pueda trabajar más eficientemente y donde pueda ganar un mejor dinero. Entonces, fíjense que el trabajador también se perjudica porque dice, mira, yo no me quiero ir de aquí, aunque aquello me estén ofreciendo un mejor salario, un trabajo que yo puedo crecer más, pero yo no me quiero ir y voy a perder mi chelito. Entonces, fíjense cómo ese se queda en el trabajo con menor productividad. Ese se queda en un nivel de operación con una productividad baja y por lo tanto menor nivel de ingreso, menor nivel de calidad de vida. Si no existiera la cesantía, la persona se pudiera mover más fácilmente. Si no existiera la cesantía, el empleador pudiera despedir al empleado más fácilmente y el empleado pudiera moverse más fácilmente a otro trabajo. O sea que no habría tanta fricción en el mercado de trabajo, no habría tanta dificultad, no habría un costo de moverse y por lo tanto, si se reduce ese costo de moverse, pudiera mejorar la productividad promedio de la economía. Mejorando la productividad promedio de la economía, mejoraría lo que es el nivel de ingreso promedio de la población. Y esa mejora del nivel de ingreso promedio de la población beneficiaría a todo el país. Entonces, fíjense cómo la eliminación de la cesantía es algo positivo. Usted me dirá, ¿cómo? Pero yo no quiero perder mi chelito. ¿Cómo haríamos? Mire, vamos a hacer un corte y decir, mira, yo ahora voy a calcular cuánto sería si yo te desahucio. Y ese monto, como está en función de si yo te desahucio y no necesariamente te voy a desahuciar, voy a calcular la probabilidad de que te desahucie. Recuerden que la probabilidad es un número que va entre 0 y 1. Y yo con esa probabilidad voy a ponderar entonces el monto de la cesantía que yo estoy calculando. Que me dé 80%, que me dé 70%, el monto que sea, el porcentaje multiplicado por el monto de la cesantía completa. Y ese monto
Entonces, las empresas lo van a reconocer. Ese reconocimiento que van a hacer las empresas le va a ayudar a tomar esos recursos en un periodo de 2 años y a colocárselo en un fondo de ahorro para el trabajador. Un fondo que lo va a estar gestionando, en caso de que el trabajador quiera, una entidad especializada en inversiones y que le puede sacar un máximo provecho a esos recursos que el trabajador va a tener, que ahora no le están pagando, que están en una empresa y que no lo están pagando porque es un recurso contingente. Si lo despiden, si lo desahucian, es que le van a pagar. Pero si no, no. Pero en este caso, todo ese fondo que ya se acumuló, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de ese evento, te lo voy a pasar a un fondo. Ese fondo que va a ser tuyo, trabajador, te va a pagar unos intereses. Ahora, a diferencia del fondo previsional, tú puedes utilizar antes de que, por ejemplo, o cuando tú quieras, porque no hay que vincularlo con lo que es la pensión. Cuando tú quieras lo puedes utilizar. Te lo puedes comer, lo puedes utilizar para adquirir bienes o servicios o para emprender un negocio, como tú quieras. Pero lo que sí es importante es que cada peso que esté en ese fondo, que es propiedad tuyo, tú le vas a poder tener un retorno, porque te van a pagar unos intereses. Eso sería una solución para el tema del pasado. Tomamos lo que es el pasado de la cesantía y lo colocamos en ese fondo. Pero de aquí hacia futuro se elimina la cesantía. Usted me dirá, pero entonces yo pierdo la posibilidad de seguir trabajando y seguir acumulando. No, de aquí en adelante lo que va a existir es un seguro de desempleo. Si a ti te despiden, si tú pierdes el trabajo, si te desahucian, si tú pierdes el trabajo, lo que va a suceder es que con ese seguro de desempleo te van a dar a ti, por ejemplo, 3 meses, 6 meses, lo que habría que calcular. Se calcula fácilmente. El monto que habría que pagar de tasa de seguro de desempleo para tú tener, por ejemplo, 3 meses de salario o 6 meses, que es el tiempo que tú tendrías que estar buscando un trabajo. Es el tiempo que tú necesitarías para conseguir otro empleo. Y te pagan entonces ese seguro. Eso aplica en muchísimos otros países. No hay cesantía, lo que es un seguro de desempleo. Entonces, fíjense cómo con esto se lograría mejorar significativamente lo que es, primero, la productividad, porque tú te vas a poder mover más fácilmente, un trabajo más productivo y por lo tanto mayor nivel de ingreso. Y al mismo tiempo, en caso de que te despidan, tú vas a tener el ingreso que te hubiese dado la cesantía, lo vas a tener, pero pagado como un seguro de desempleo. Entonces, así es que realmente se le da más flexibilidad al mercado de trabajo y se le da la oportunidad al trabajador de tener mayores niveles de ingreso. Fíjense cómo, agarrando el toro por los cuernos, se puede hacer una reforma laboral que aunque usted piense que está perdiendo la cesantía, no la va a perder, se le va a mandar a un fondo y de ahora en adelante, cuando usted lo despidan, lo que va a recibir es un pago, pero ese pago va a venir de un seguro de desempleo que estaría siendo financiado por un porcentaje que lo va a pagar, ¿sabe quién? Su empleador. Entonces, así es que hay que hacer la reforma laboral. Lo que sí es importante es sentarse. Los sindicatos, yo sé que hay gente muy buena ahí adentro, que entienden bien lo que hay que explicarle las cosas. Y yo sé que cuando se le explique, que se vea que los trabajadores se van a beneficiar, lo van a aceptar. Claro, habrá algunos que se van a querer romper y rasgar las vestiduras, pero otros, muchos otros, van a entender y usted verá que le va a ir mejor a la República Dominicana. Las empresas se van a formalizar más fácilmente y además los trabajadores van a tener la oportunidad de moverse más fácilmente de trabajo. No van a estar atados a unos recursos, unos chelitos como ellos dicen. Si ustedes quieren tener más información sobre esto, de cómo beneficiaría, cómo operaría la reforma laboral, pues yo coloqué una entrada a mi blog agarrando la reforma laboral por los cuernos, donde hago una explicación del por qué la reforma, luego cómo sería esta reforma, cómo se modificaría el régimen actual de auxilio de cesantía, qué implicaciones tiene esto en términos de la productividad y el ingreso del trabajador, al haber mayor movilidad de un trabajo a otro. Y por último, le digo que miren, o sea, esto es algo que beneficia no solamente a los trabajadores, sino a todo el país, porque cuando usted aumenta su nivel de productividad, aumenta el nivel de ingreso promedio de la sociedad y así es que se logra ir desarrollando una nación. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.